En 1986, en medio de la crisis económica y los crecientes conflictos postelectorales, se empezó a formar una corriente disidente al interior del PRI. El surgimiento de la llamada corriente democrática no solo acabó por fisurar al PRI, sino que aportó un liderazgo que fue capaz de aglutinar a la izquierda y a franjas importantes de la sociedad civil. En su inicio, la corriente democrática tuvo que ver con los problemas internos del PRI. Una indiscreción hizo pública su existencia el 14 de agosto de 1986 en una nota periodística del 1+1. Manuel Becerra Costa, director de ese periódico, se había reunido a comer en la víspera con Porfirio Muñoz Ledo. Yo fui llamado por el director a esa reunión en la cual Porfirio comenzó a hablar de la necesidad de un cambio dentro del Partido Revolucionario Institucional, la necesidad de democratizarlo, de abrir más canales de expresión a priistas olvidados. Salí y me puse a teclear, regreso con la nota, Manuel le da una leída, le hace unas cuantas correcciones y al día siguiente, hace ya 18 años de esto, 14 de agosto de 1986, la nota sale publicada en la parte central del diario. Nosotros salimos a la luz pública de modo un poco accidental. Nos habíamos reunido en casa de la doctora Ifigenia Martínez. Fue, digamos, la reunión preparatoria de personas que estábamos con las mismas ideas. Y bueno, se siguieron haciendo encuentros y bueno, ya sabes cómo es el país y cómo son los sistemas de inteligencia. A la segunda reunión ya lo sabía medio México. Entonces los periodistas empezaron a interrogar y yo tomé la decisión de una vez de abrir. Bueno, yo me enteré por una entrevista que le concedió Muñoz Ledo al periódico 1+1. La ratifiqué mediante las investigaciones idóneas y vi pues que era un reto para el PRI. La verdad es que ese grupo no se sentía cercano a mí y no estaba de acuerdo con la política económica que yo seguía. Bueno, así las cosas, fue creciendo hasta que Cuauhtémoc Cárdenas y Muñoz Ledo se separaron del PRI. Yo lo atribuyo a las medidas tan severas que tuve que tomar ante la crisis económica. La corriente democrática era encabezada por el entonces gobernador de Michoacán, Cuauhtémoc Cárdenas, el 2 veces secretario de Estado Porfirio Muñoz Ledo y el ex líder del Congreso, Rodolfo González Guevara. Bueno, la inquietud que tuvimos, pues un número importante de miembros del PRI en esa época, de buscar, por una parte, que hubiese una política pública con mayor contenido social, que se atendieran verdaderamente los problemas de la gente. La corriente democrática reaccionó frente a ese cambio de rumbo, porque el camino que se tomaba era muy distinto y muy distante de aquel que había justificado la existencia de un partido de la revolución. La corriente democrática fue una reacción a la política económica del gobierno de Miguel de la Madrid, pero sobre todo la búsqueda de mecanismos democráticos para decidir las candidaturas del PRI. Presidente de la República, compañero Miguel de la Madrid. Y planteábamos que decisiones como estas en el partido se tomaran con procedimientos democráticos, que no fuese la decisión única del presidente la que determinara quién iba a ser el candidato presidencial del PRI. Y bueno, esto nos llevó a quienes formamos la corriente democrática, nos llevó a un enfrentamiento con Miguel de la Madrid y con todo el sistema. Hacia principios de 87,
Yo recibí tanto a Cuauhtémoc como a Porfirio. Ellos me manifestaron sus ideas. Lo que ellos me pedían era que el presidente de la República ya no interviniera en la sucesión presidencial. Yo les señalé que tradicionalmente el presidente intervenía y que todavía no había circunstancias para que el presidente de plano se retirara. Ellos me pedían el reconocimiento de su corriente, a la que denominaron corriente democrática. Yo también les dije que en mi opinión no era conveniente, porque entonces iba a haber una proliferación de corrientes en el partido y que eso podía debilitar la unidad del partido. Pese a la resistencia del gobierno y de la dirigencia priista, la corriente democrática fue creciendo. El gobierno de Miguel de la Madrid y la dirigencia del PRI fueron impermeables a los reclamos de la corriente democrática. En marzo de 1987, el PRI realizó su 13ª Asamblea Nacional y para reforzar la idea de unidad fueron convocados los expresidentes Luis Echeverría y José López Portillo. Durante esta asamblea, el mensaje del presidente del PRI parecía tener dedicatoria. Desde esta gran asamblea decimos a todos los que de aquí en adelante no quieran respetar la voluntad de la inmensa mayoría de los priistas, que renuncien a nuestro partido y que busquen su afiliación en otras organizaciones políticas. En el PRI no tendrán cabida ni la quinta columna ni los caballos de Troya. Caballos de Troya, ¿qué quiere decir? Enemigos que se meten en una plaza. Nosotros no somos los enemigos, tenemos una gran lealtad al partido. Los enemigos son otros, los prevaricadores, los corruptos, los que han abandonado el curso de la revolución. Nos echaron toda la caballería, como se dice habitualmente. Entonces yo todavía traté de salvar la situación. Digo, no, si no se refirió a nosotros. Mire, estos adjetivos no nos caben, no es un saco que me voy a poner. Y esto nos llevó a un choque que se dio primero en la 13 Asamblea Nacional del Partido, que fue en marzo del 87, y después cuando se decidió la candidatura presidencial, que se hizo pues, por la decisión única de Miguel de la Madrid en ese momento. Y Rodolfo González Guevara, siendo un abogado y político mexicano, gran parte de su carrera política la hizo como miembro del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Este fue uno de los principales miembros de la corriente democrática del PRI, junto con Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, que culminó con la renuncia de estos últimos al PRI en 1988 para apoyar la candidatura de Cárdenas por el Frente Democrático Nacional en 1989. Rodolfo permaneció en el PRI, fundando la corriente crítica con un grupo de prominentes políticos del país y jóvenes anhelantes de mayor participación democrática, entre ellos Genaro Morales Renterías, que al dejar la dirigencia nacional Rodolfo González le diera la estafeta de coordinador nacional de la corriente crítica del PRI